El año era 1957, en el entonces popular barrio Villamorra. Durante la tarde de un sábado se disputaba un encuentro de fútbol. Jugaban los equipos del local Club General Genes contra el Club Presidente Hayes. En el entretiempo del partido y mientras el entrenador del General Genes intentaba dar su charla técnica a sus jugadores, un ruido estruendoso y atronador complicaba poder oír las instrucciones que éste daba, sumado al público presente, que era bastante. Se trataba de Alfredo Libre, un piloto civil que hacía vuelos rasantes al mando de su avioneta sobre la cancha del club para arengar al público local. Esto lo hacía cada vez que habían encuentros en el pequeño estadio del Club General Genes. Incluso a veces arrojaba pelotas desde su avioneta para hacer gozar al público presente. Pero esta vez, con el partido siendo complicado y el Club General Genes perdiendo por 1-0, el técnico se queja del ruido ocasionado por el piloto y su nave. Entonces se levanta Fidel Trigo, defensor del Club General Genes, con la pelota en la mano, y dice, también irritado por el ruido de la avioneta: «Espere, profesor, le voy a dar a este su medicina», obviamente dicho en guaraní y con todo el condimento que tiene ese idioma. Entonces procedió a lanzar un pelotazo con dirección al aparato, pero lo inesperado sucedió. El pelotazo se elevó con tanta fuerza que pegó contra una de las hélices del mismo, rompiéndolas, y luego fue a dar contra la tapa del motor del avión, la cual se desprendió también, y la máquina entonces comenzó una gran peripecia para intentar aterrizar a pesar de las complicaciones. Tanto la pelota como la tapa del motor terminaron cayendo de nuevo sobre el campo de juego, mientras en el aire el piloto y el copiloto se veían en una situación apremiante. Al fin fueron a parar entre unos matorrales a 500 metros del estadio. Eso sí, siendo seguidos desde tierra tanto por público, jugadores de ambos equipos, vecinos y hasta equipo arbitral, para ver qué sería finalmente de su destino. Mientras que el autor del disparo fue a casa de su abuela a refugiarse bajo la cama de esta, debido al susto que el insólito suceso había provocado en él. La avioneta fue finalmente a estrellarse sobre la espesura de unos matorrales, de forma que no tocó el suelo, sino que quedó suspendida a unos 30 centímetros aproximadamente de este. Con ambos tripulantes de la avioneta ya a salvo y sin que hubiera que lamentar pérdidas humanas, el partido se reanudó. Incluso Lirt fue hasta la casa donde se hallaba Trigo para aclararle que no había rencores tras el suceso. Y por cierto, ese día ganó el Club General Genes, remontando el resultado y ganando 2-1 con Fidel Trigo como titular. Francisco Duarte fue un paraguayo nacido en 1921 en la colonia Obligado, departamento de Itapúa. Es casi sin duda alguna el hombre más alto de la historia registrada del Paraguay, ya que medía aproximadamente 2 metros y 28 centímetros. Pero tomando en cuenta que por la falta de registros fidedignos y métodos de medición oficiales, esto pudo ser más, pues según manifestaron algunos de los que los conocieron, era mucho más alto de lo que decía aquella medida. Fue más conocido por su apodo, que era Toro Junghans, debido a que trabajó por más de 10 años para un hombre llamado Billy Junghans, y de allí el apellido, y lo de Toro debido a su gran fuerza, pues se desempeñaba como tarefero, es decir, alguien que recoge hierba mate en las plantaciones de este material, tarea que resulta bastante pesada, pero que el Toro Junghans hacía cargando 2 o 3 veces más peso que el de los demás obreros. Esta fue la labor que más tiempo desempeñó en su vida, ya que luego trabajó en cultivos que eran propiedades de otras personas. Durante su juventud, por la época en la cual el mundo atravesaba, era perfecto candidato para ser parte de espectáculos, y debido a eso se lo intentó llevar a Estados Unidos para que ejerciese de boxeador, lo cual sería algo bastante atractivo para las masas. En un caso similar al de otro gigante como lo fue Primo Carnera, quien fue manejado por la mismísima mafia italiana en peleas de boxeo y de lucha libre. Pero con el Toro Junghans no se daría el caso, pues él no deseaba emigrar, sino permanecer en su pueblo natal, en su casa, con su familia y trabajar el campo. Se dice que incluso el presidente de aquella época, Federico Chávez, lo intentó convencer de realizar aquel viaje, pero el Toro declinó la oferta.
Y si bien prefirió la vida de trabajo del campo y la quietud de una vida normal, también supo sacar algún provecho de su extraordinaria altura, que más allá de cualquier prejuicio, era en verdad digna de verse. Así viajó a lugares de los cuales no tenemos muchos datos, pero entre ellos fue a Argentina, concretamente a la ciudad de Jardín América en Misiones, donde el toro fue con toda una parafernalia publicitaria a presentarse como el hombre más alto del mundo. Claro está que él no era quien redactaba esos anuncios, sino un hombre que fungía de representante y presentador de este en las apariciones que hacían de este tipo. Los carteles decían: un gigante en Jardín, venga a ver al toro Junghans, conozca al hombre más alto del mundo. El acto en sí era bastante simple. El gigante aparecía ante la audiencia, se sentaba en una silla que estaba puesta en el centro del escenario y procedía a seguir las órdenes del presentador. Extender las manos, pararse, acostarse, dar unas vueltas, todas maniobras destinadas a que su gran altura pudiera ser apreciada del todo por la concurrencia. Una prueba de que Junghans era un hombre demasiado pacífico es que, a pesar de tener gran fuerza y de que pudiera hacer una demostración de ella en el escenario, nunca lo hizo. Y esto fue algo bastante sabio de su parte, debido a que por su altura y lo poco frecuente de esta en Latinoamérica, mucha gente lo veía con miedo, pues a pesar de su elevada estatura, el toro no era excesivamente flaco y espigado como lo suelen ser las personas que alcanzan este tamaño, sino que era bien proporcionado como cualquier otra persona. Entonces, el hecho de que no hiciera gala pública de su fuerza le permitía hacer con la gente una de las cosas que más le gustaba: hablar y compartir momentos. En su pueblo se lo recuerda como un amable y alegre hombre que poseía un gran sentido del humor, lo mismo que en aquellos lugares que le cupo visitar en sus presentaciones. Hoy, una calle de su localidad natal lleva el nombre por el cual fue conocido: Toro Junghans. El día 1 de junio de 1993 se disputaba un partido en la Liga de Ascenso de Paraguay, la categoría segunda de ascenso, hoy en día convertida en categoría C. Los protagonistas eran el primero en la tabla y el segundo en ella, los cuales eran Sportivo Meliano y el Club General Caballero de Campo Grande. Era un partido en el cual estaba en juego la punta del campeonato, y desde la Asociación de Fútbol Paraguayo se dio la orden de que, por ser un encuentro de importancia, se hicieran cumplir las reglas al pie de la letra. Así comenzó el partido, el cual se jugaba con mucha violencia y roce, tanto así que para los 32 minutos eran ya 2 los expulsados. Pero luego de que un jugador del club ameliano golpeara con un codazo a un rival y lo hiciera desmayar, al entrar el médico a auxiliar a este jugador postrado, el agresor volvió al ataque golpeando también al médico del equipo rival, para que todo se fuera directamente al descontrol y se propiciara una batalla campal en el campo que debería ser de juego. Tanto jugadores titulares como suplentes, equipos técnicos y público se involucraron en la contienda, repartiendo golpes, patadas y todo lo que se pudiera, quedando solo 2 jugadores sin involucrarse en el pleito: el que seguía sentido tirado en el suelo y el número 10 del Club General Caballero. El árbitro, William Weiler, lo miraba todo al lado de ambos jugadores. Una vez que la furia hubo pasado, ambos clubes propusieron al árbitro que se expulsase a 2 jugadores por cada equipo y se continuara con el juego. El árbitro les dijo que se pusieran en orden en el campo de juego, que cada uno retornara a su puesto, que se despejase el campo, y una vez conseguido todo esto, procedió a llamar a los capitanes de ambos equipos y les exhibió la roja a ambos, pero con la aclaración de que en ellos se expulsaba también a sus equipos completos debido a sus acciones recientes. Una vez que se supo esto, la invasión volvió a la cancha y se produjo de nuevo, pero esta vez en torno al equipo arbitral, que recibían gritos, insultos y escupitajos. Aún así, Weiler y sus asistentes llegaron hasta el vestuario de árbitros y explicaron a los dirigentes y al veedor del partido lo sucedido.
El veedor dio fe de que Weiler había actuado según el reglamento y que aquello era lo que correspondía hacer. Posteriormente, la misma FIFA respaldaría las acciones y decisión del árbitro y lo felicitaría por su valiente actuar. En total fueron 22 tarjetas rojas las exhibidas. Y con ello el récord Guinness fue paraguayo por mucho tiempo, hasta que un partido también del ascenso, pero argentino, tuvo circunstancias similares y lo superó en cantidad, siendo los acreedores hoy en día de ese infame pero curioso récord.